seconds of foul number one. A ver, te soy sincero, la sumisión más letal en la UFC no es la que te fractura un hueso o te arranca un ligamento, es el mataleón, sí. Cuando un peleador profesional te encaja esa estrangulación trasera a la perfección, no hay adrenalina, ni umbral de dolor que te salven. En 6 segundos exactos, tus luces se apagan. ¿Son realmente 6 segundos? A ver, aclaremos esto. 6 segundos no es una ley matemática. El cronómetro cambia según la presión del brazo, la anatomía del cuello del rival y la resistencia individual de cada atleta. Hay peleadores que se apagan en 3 segundos y otros que aguantan 10. Por eso el tiempo del título no representa un límite exacto. Representa la velocidad feroz con la que tu cerebro se queda sin opciones. Y ojo, porque el mito popular dice que te desmayas por falta de aire, pero la realidad fisiológica es mucho más perfecta. Se trata de un síncope reflejo desencadenado por tu propio sistema nervioso autónomo para proteger la corteza cerebral de la hipoperfusión. ¿Bien? Para entender esto, tenemos que separar con bisturí 2 conceptos que la gente suele confundir: la compresión respiratoria y la estrangulación vascular. ¿No? Primero, la compresión respiratoria. Esto es el aplastamiento directo de la laringe o la tráquea. ¿Bloquea el paso de aire? Sí, pero es un proceso lento. El oxígeno residual en los alvéolos y en sangre tarda minutos en agotarse. Fisiológicamente, el cuerpo reacciona con una descarga simpática brutal, taquicardia extrema, reflejo tusígeno, pánico y una respuesta de lucha violenta. Para dormir a alguien por pura asfixia aérea, necesitas entre 1 y 3 minutos de sufrimiento continuo. Segundo, la estrangulación vascular carotídea. Acá no tocas la tráquea. El objetivo es colapsar el sistema de tuberías del cuello. Al presionar los laterales, aplastas simultáneamente las venas yugulares y las arterias carótidas. Al colapsar las yugulares, bloqueas el retorno venoso, generando congestión cerebral inmediata, y al comprimir las carótidas comunes, cortas la entrada de sangre oxigenada. En lugar de una agonía simpática de minutos, acá producís una isquemia cerebral aguda e indolora en menos de 10 segundos. Por las carótidas sube el 80% del flujo sanguíneo que mantiene la perfusión cerebral. Al cerrar el candado, la presión externa supera inmediatamente la presión sistólica de estas arterias, reduciendo el flujo a 0. Y acá hay un detalle clave de la anatomía vascular. Aunque la circulación posterior dependa de las arterias vertebrales, el polígono de Willis no puede compensar el flujo. Al colapsar la circulación anterior bilateral, la presión de perfusión cerebral global cae por debajo de los límites críticos de la autorregulación. Pero acá aparece una duda lógica. Si las carótidas están bloqueadas, ¿el cerebro no tiene otra ruta para recibir sangre? Sí, por la parte posterior del cuello suben las arterias vertebrales protegidas dentro de los canales óseos de las vértebras, y dentro del cráneo se conectan con la circulación anterior a través de una red extraordinaria. El polígono de Willis es un sistema de bypass natural brillante, pero ante un mataleón perfecto. No da abasto. Las vertebrales son arterias mucho más chicas y la presión posterior no alcanza para compensar la caída sistólica de las 2 carótidas cerradas a 0. La perfusión global cae igual. El polígono de Willis se queda sin presión y las luces se apagan de todas formas. Desencadenante del síncope es el reflejo del seno carotídeo. En la bifurcación de la carótida común tenés los varoreceptores, los sensores encargados de regular la presión de perfusión hacia el encéfalo, ¿no? Al recibir la compresión mecánica del brazo, estos receptores se estiran e interpretan que hay un pico de tensión interna brutal que podría causar un derrame. Entran en pánico y mandan una señal aferente masiva a través del nervio glosofaringeo, pasando por el nervio de Hering, directo hacia el núcleo del tracto solitario, en el bulbo raquídeo.
¿Y cómo responde el centro cardiovascular del bulbo? Activa una doble eferenciación autónoma. Por un lado, una descarga parasimpática vagal que causa una bradicardia extrema e incluso asistolia temporal. Por el otro, una inhibición del tono simpático que produce una vasodepresión severa con vasodilatación periférica. La combinación de la respuesta cardioinhibidora y vasodepresora desploma el gasto cardíaco. Sin sangre y sin oxígeno, las neuronas sufren una caída inmediata del ATP intracelular. Para evitar la despolarización anóxica y el fallo de las bombas de sodio-potasio que destruiría el tejido, el cerebro activa un mecanismo de neuroprotección adaptativo. Apaga la corteza de golpe para reducir el consumo metabólico. En esos 6 segundos, el peleador experimenta la cascada típica de la hipoperfusión. Visión en túnel por isquemia retiniana transitoria, parestesias en extremidades, pérdida del tono postural y se va a negro. Y ojo, que esto no es exclusivo de los octágonos. El árbitro tiene un monitor cardíaco en la mano. Tiene que juzgar en tiempo real con los ojos y busca 2 señales clínicas críticas, la defensa voluntaria y el tono muscular. Mientras el peleador intente defender el cuello o mantenga sus brazos activos, el cerebro responde, pero cuando los brazos caen inertes o la postura pierde su tono postural, la pelea ya no es mental, la corteza cerebral se desconectó y el peleador ya está inconsciente. Mantener la presión en ese punto deja de ser parte de la competencia deportiva, es generar una isquemia prolongada, con riesgo de daño neurológico real, de la UFC. En la clínica cotidiana lo vemos todo el tiempo. ¿Alguna vez atendiste a un abuelo que se desmaya al afeitarse o al ajustarse un cuello de camisa muy apretado? Eso es el síndrome de hipersensibilidad del seno carotidio, una presión mínima externa. Simula un pico de tensión, desencadena el mismo reflejo vagal y los apaga de golpe. O en la guardia, cuando te entra un paciente con una taquicardia supraventricular paroxística y antes de ir directo a las drogas, le haces un masaje suave en el seno carotidio. Buscas exactamente esta misma respuesta parasimpática. Estimulas el nervio vago para frenar la conducción en el nodo auriculoventricular y resetear el ritmo del corazón en un segundo. Por eso, resistir un mataleón es fisiológicamente imposible. Es una batalla perdida contra tu propio reflejo autonómico. Si te cierran el candado carotidio, o tapeas a tiempo, o te despertás 10 segundos después, con el árbitro levantándote las piernas. Esta maniobra de Trendelenburg de emergencia aumenta la precarga cardíaca de golpe, restaura el gasto cardíaco y devuelve la presión de perfusión al cerebro, despertándote sin ninguna secuela neurológica. ¿Y qué pasa cuando el brazo se libera? La sangre vuelve a entrar con fuerza al cerebro, pero el despertar no es como en las películas. El peleador se levanta desorientado, sin memoria de los últimos segundos y con una confusión mental aguda. El retorno venoso repentino junto al cese de la descarga vagal generan una inestabilidad hemodinámica transitoria. Por eso, la pérdida de conocimiento en el octágono siempre merece una evaluación del equipo médico. Si persisten las náuseas, la confusión o la debilidad, el daño por hipoxia podría ser mayor del esperado. El cuerpo tiene límites hemodinámicos que la voluntad no puede vencer. Hay una diferencia crítica entre una palanca de articulación y el estrangulamiento. Con la palanca de brazo, el dolor te avisa que estás al límite de la fractura. Tenés tiempo de decidir. Con el mataleón, el dolor no te avisa. La isquemia te quita la capacidad de decidir antes de que entiendas qué está pasando. Por eso, tapear a tiempo no es una muestra de cobardía ni de rendirse por dolor. Es entender que la fisiología de tu cuerpo tiene límites físicos no negociables. Rendirse en el octágono a veces es la única forma de conservar tu conciencia para volver a pelear mañana. No te suscribas todavía. En el canal tenemos contenido analizando la biomecánica de la caída de Conor McGregor, el cortocircuito eléctrico en el corazón de Christian Eriksen o la física de las fuerzas G en el cuello de Franco Colapinto. Si no aprendes nada nuevo sobre cómo funciona, ¿no te parece interesante? Te vas.